La filosofía de la libertad de Rudolf Steiner, capítulo 15. Las consecuencias del monismo. La explicación del mundo por medio de un solo principio, o monismo, desarrollado en este libro, deriva de la experiencia humana los principios que necesita para explicarse el mundo. Busca el origen de nuestros actos dentro del mundo observable, es decir, lo busca en la naturaleza humana accesible al conocimiento de nosotros mismos, la fantasía moral. No admite que las causas últimas del mundo que percibimos y pensamos se busquen fuera del mismo por medio de deducciones abstractas. Para el monismo, la unidad que la observación pensante experimentable agrega a la variada multiplicidad de las percepciones es la misma que exige el deseo humano de conocimiento, por medio de la cual este deseo busca acceder a las regiones físicas y espirituales del mundo. Quien detrás de esta busca todavía otra unidad, prueba solamente que no percibe la coincidencia entre los resultados del pensar y lo que exige el instinto hacia el conocimiento. El individuo humano concreto no está en realidad separado del mundo, sino que forma parte de éste, y su conexión con la totalidad del cosmos se encuentra interrumpida, no en la realidad, sino solo para nuestra percepción. Al principio vemos esta parte como un ser que existe por sí mismo, porque no percibimos los hilos con que las fuerzas fundamentales del cosmos mueven la rueda de nuestra vida. Los que se quedan en este punto de vista ven la parte de un todo, como si fuese un ser que existe realmente por sí mismo, una mónada, que de algún modo adquiere conocimiento del resto del mundo como viniendo desde fuera. El monismo, tal como nosotros lo entendemos, muestra que podemos creer en esa independencia solo en tanto que el pensar se abstenga de integrar lo percibido a la red del mundo conceptual. Cuando esto sucede, la existencia parcial se revela como mera apariencia de la percepción. El hombre solo puede hallar su existencia total, contenida en sí misma dentro del universo, por medio de la experiencia del pensar intuitivo. El pensar destruye la apariencia de la percepción e incorpora nuestra existencia individual a la vida del cosmos. La unidad del mundo conceptual, que contiene las percepciones objetivas, comprende también el contenido de nuestra personalidad subjetiva. El pensar nos da la verdadera estructura de la realidad como una unidad cerrada en sí misma, mientras que la multiplicidad de las percepciones no es más que una apariencia debido a nuestro organismo. El conocimiento de lo real, frente a la apariencia de la percepción, ha constituido siempre la finalidad del pensar humano. La ciencia se esforzó por reconocer las percepciones como realidad, descubriendo las relaciones que existen entre ellas de acuerdo con las leyes naturales. Pero cuando se concibió que las relaciones suministradas por el pensar humano tienen solamente un significado subjetivo, se buscó el verdadero fundamento de la realidad en un objeto situado más allá del mundo de nuestra experiencia,
Dios inferido, voluntad, espíritu absoluto, etc. Y basándose en esta opinión, se procuró alcanzar, además del conocimiento de las relaciones reconocibles dentro de la experiencia, un segundo conocimiento que trascendiese la experiencia, que descubre la relación existente entre esta y las realidades no experimentables, metafísica no adquirida por la experiencia, sino por argumentación lógica. Según ese punto de vista, la razón por la cual comprendemos la coherencia del mundo mediante el pensar ordenado era que un ser primordial ha creado el mundo siguiendo leyes lógicas, y la razón de nuestros actos la constituía la voluntad de ese ser primordial. Pero no se dieron cuenta de que el pensar abarca al mismo tiempo lo subjetivo y lo objetivo, y que en la unión entre la percepción y el concepto nos comunica la realidad total. Solo mientras consideramos las leyes que penetran y rigen la percepción en la forma abstracta del concepto, nos encontramos ante algo puramente subjetivo. Pero el contenido del concepto, que por medio del pensar se añade a la percepción, no es subjetivo. Este contenido no está tomado del sujeto, sino de la realidad, de aquella parte de la realidad que es inaccesible a la percepción. Es experiencia, pero no experiencia transmitida por la percepción. Quien no puede imaginarse que el concepto es algo real, solo piensa en la forma abstracta que mantiene en su mente. Pero el concepto solo existe en esta forma de separación en nuestro organismo, como ocurre con la percepción. El árbol que percibimos no tiene existencia por sí solo, tomado aisladamente. Existe solo como miembro dentro del gran mecanismo de la naturaleza y solo es posible en conexión real con esta. Un concepto abstracto, tomado aisladamente, tiene tan poca realidad como una percepción tomada por sí sola. La percepción es la parte de la realidad que nos viene dada objetivamente, el concepto aquella que se nos presenta subjetivamente, por intuición. Nuestra organización espiritual divide la realidad en estos dos factores. Uno se manifiesta en la percepción, el otro se revela a la intuición. Solo constituye la realidad total la unión de ambas, es decir, la percepción integrada con las leyes del universo. La mera percepción, considerada por sí sola, no es ninguna realidad, sino un caos incoherente. Y si consideramos por sí solas las leyes que rigen los fenómenos de las percepciones, solo tenemos conceptos abstractos. No es el concepto abstracto lo que contiene la realidad, pero sí la contiene la observación pensante, la cual no considera por sí solos ni el concepto ni la percepción, sino la unión de ambos. Hasta el idealista subjetivo más ortodoxo debe admitir que vivimos en la realidad, que tenemos nuestras raíces en ella con nuestra existencia real. Lo único que niega
es que con nuestro conocimiento alcancemos también, idealmente, lo que vivimos realmente. El monismo muestra que, al contrario, el pensar no es ni subjetivo ni objetivo, sino un principio que abarca estos dos aspectos de la realidad. Cuando observamos las cosas pensando, llevamos a cabo un proceso que forma parte en sí mismo de los fenómenos reales. Por medio del pensar, allanamos, dentro de la experiencia misma, la unilateralidad de la mera percepción. No podemos sutilizar la esencia de la realidad con hipótesis conceptuales abstractas, por reflexión puramente conceptual. Pero sí vivimos en la realidad por el hecho de encontrar las ideas que corresponden a las percepciones. El monismo no busca añadirle como complemento a la experiencia algo que no pueda experimentarse, trascendental, sino que para él la realidad consiste en el concepto y la percepción. No construye ningún sistema metafísico partiendo de meros conceptos abstractos, porque considera el concepto solo como aquella parte que está oculta para la percepción y que solo tiene sentido vinculada con esta. Pero el monismo genera en el ser humano la convicción de que vive en el mundo de la realidad y que no necesita buscar fuera del mundo una realidad superior inaccesible a la experiencia. Desiste de buscar la realidad absoluta en cualquier otra parte que no sea la experiencia, porque considera el contenido de la experiencia como lo real mismo. Y esta realidad le satisface, porque sabe que el pensar es capaz de garantizarla. Lo que el dualismo busca detrás del mundo de la experiencia, el monismo lo encuentra en ese mundo mismo. El monismo muestra que con nuestro conocimiento captamos la realidad en su verdadero aspecto y no en una imagen subjetiva que se interpone entre el hombre y la realidad. Para el monismo, el contenido conceptual del mundo es el mismo para todos los individuos humanos. Según los principios monistas, un individuo humano considera a otro individuo como su semejante, porque es el mismo contenido del mundo el que se manifiesta en ambos. En el mundo único de los conceptos no existen tantos conceptos de león como individuos que piensan en ese concepto, sino solo uno. Y el concepto que A añade a la percepción que tiene al percibir un león es el mismo concepto que capta B cuando por su lado percibe otro león. El pensar conduce a todos los sujetos que perciben a la unidad ideica común en la que se disuelve toda multiplicidad. El mundo único de las ideas se despliega en ellos como una pluralidad de individuos. Mientras el hombre se capta a sí mismo por medio de la autopercepción, se considera como ese ser humano particular, pero tan pronto como dirige su mirada hacia el mundo de las ideas, que se enciende en él y que abarca todo lo particular, ve resplandecer en sí mismo, en forma viviente, lo real absoluto. Para el dualismo, el ser primordial divino es lo que impregna a todos los hombres y vive en ellos. El monismo encuentra en la realidad misma esta vida común divina. El contenido de ideas de otro hombre es también
el mío. Lo considero como un contenido distinto solo mientras percibo, pero no cuando pienso. Cada individuo abarca con su pensar solo una parte del mundo total de las ideas. Los individuos se distinguen también entre sí por el contenido efectivo de su pensar. Pero estos contenidos forman parte de una totalidad que encierra en sí los contenidos mentales de todos los hombres. Así pues, el hombre cuando piensa se posesiona del ser primordial común que interpenetra a todos los hombres. La vida en la realidad, llena del contenido pensante, es al mismo tiempo la vida de Dios. El más allá meramente inferido, que no puede experimentarse, se basa en la equivocación de los que creen que este mundo no contiene en sí la causa de su existencia. No se dan cuenta de que por medio del pensar encuentran precisamente lo que exigen para explicar el mundo. Por eso, ninguna especulación ha podido sacar a la luz un contenido que no haya sido tomado de la realidad que nos es dada. El Dios inferido por el razonamiento abstracto no es sino el ser humano proyectado al más allá. La voluntad de Schopenhauer es la voluntad humana, convertida en absoluto. El ser primordial inconsciente, compuesto de idea y de voluntad de Hartmann, es una combinación de dos abstracciones sacadas de la experiencia. Y lo mismo puede decirse de todos los demás principios trascendentales que no tienen por base el pensar vivo. La verdad es que el espíritu humano no sale nunca de la realidad en que vivimos y no es necesario, puesto que este mundo contiene todo lo que se necesita para su explicación. Si los filósofos se declaran satisfechos deduciendo el origen del mundo de principios sacados de la experiencia y situados en un más allá hipotético, también deberían quedar satisfechos dejando el mismo contenido en este mundo, que para el pensar experimentable es el lugar al que pertenece. Salirse de este mundo es pura ilusión, y los principios situados fuera del mundo no lo explican mejor que los que se encuentran en él. El pensar que se comprende a sí mismo no siente la necesidad de salir de este mundo, porque el contenido conceptual debe buscar dentro del mundo, no fuera de él, el contenido de la percepción con el cual conforma la realidad. También los objetos de la imaginación son solo contenidos, sin fundamento, mientras no se conviertan en representaciones referentes a un contenido perceptual. Y gracias a ese contenido perceptual se incorporan a la realidad. Un concepto que tuviera que llenarse de un contenido sacado de un mundo fuera del que nos es dado es una abstracción que no corresponde a ninguna realidad. Los conceptos de la realidad podemos imaginarlos, pero para encontrarlos necesitamos además la percepción. Para todo pensar que se comprende a sí mismo, un ser primordial cuyo contenido inventamos es una abstracción imposible. El monismo no niega lo ideal, sino al contrario,
no considera como realidad total un contenido perceptual que carece de la contraparte ideica. Pero en todo el dominio del pensar no encuentra nada que pueda obligarnos a salir de la esfera de experiencias accesibles al pensar, negando la realidad objetivamente espiritual del mismo. Para el monismo es media verdad toda ciencia que se limita a describir las percepciones sin penetrar en el complemento ideico de las mismas. Pero también considera medias verdades todos los conceptos abstractos que no se complementan con la percepción y que no se integran en la red de conceptos que abarca todo el mundo observable. Por consiguiente, no conoce ideas que se refieran a objetos situados más allá de nuestra experiencia y que deban constituir el contenido de una metafísica puramente hipotética. Todas las ideas de esta especie producidas por la humanidad, el monismo las considera abstracciones que sus autores han deducido de la experiencia sin darse cuenta de ello. Asimismo, conforme a los principios monistas, los objetivos de nuestros actos no pueden extraerse de un más allá extrahumano. Estos objetivos, por cuanto los pensamos, proceden de la intuición humana. El hombre no adopta como fines individuales suyos los fines de un ser primordial objetivo, trascendental, sino que persigue los fines propios que su fantasía moral le suministra. La idea que se convierte en realidad mediante un acto suyo, el hombre la desprende del mundo único de las ideas y la toma como base de su voluntad. Así pues, en sus actos no se manifiestan los preceptos inculcados en este mundo por el más allá, sino las intuiciones humanas pertenecientes a este mundo. Para el monismo no existe un guía del mundo que, situado fuera de nosotros, imponga a nuestros actos finalidad y dirección. El hombre no encuentra en el más allá ninguna causa primordial de la existencia cuyos consejos puede indagar para conocer los fines hacia los cuales debe entender sus actos. Debe basarse en sí mismo y dar a sus actos un contenido. Busca en vano las causas determinantes de su voluntad fuera del mundo en que vive. Tan pronto como se eleva por encima de la satisfacción de sus instintos naturales, satisfacción de la que se encarga la madre naturaleza, debe buscar esas causas en su propia fantasía moral, a menos que por comodidad prefiera dejarse determinar por la fantasía moral de otras personas. En otras palabras, debe o bien abstenerse completamente de obrar, o bien obrar por motivos determinantes que él se da a sí mismo, sacándolos del mundo de sus ideas, o que procedentes de ese mundo le son dados por otras personas. Si se eleva más allá de su vida instintiva sensorial y deja de ejecutar las órdenes que le dan otros, se halla determinado exclusivamente por sí mismo. Debe obrar entonces obedeciendo a un impulso que él se da a sí mismo y que no está determinado por nada más. En tanto que idea, ese impulso se halla determinado en el mundo uno
de las ideas, pero en tanto que hecho, solo puede ser sacado de ese mundo por el hombre y convertido en realidad. El monismo solo puede encontrar en el hombre mismo la razón de la conversión efectiva de una idea en realidad. Para que una idea pase a ser un acto, es menester que el hombre lo quiera antes de que sea llevado a cabo. Una voluntad de esta especie tiene su razón solo en el hombre mismo. El hombre, entonces, es el último determinante de su acción y, por lo tanto, es un ser libre. Suplemento para la nueva edición 1918. En la segunda parte del presente libro hemos tratado de fundamentar que la libertad hay que encontrarla en la realidad del actuar humano. Para este objeto fue necesario separar de la esfera total del obrar humano aquellos actos que mediante la observación imparcial de sí mismo el hombre puede considerar libres. Se trata de aquellos actos que se manifiestan como realizaciones de intuiciones ideales. En cuanto a los demás actos, ningún observador imparcial los tendrá por libres. No obstante, al observarse imparcialmente a sí mismo, el hombre descubre que está dotado de la facultad de progresar en la senda que conduce a las intuiciones éticas y a su realización. Pero esta observación imparcial de la naturaleza ética del hombre no es suficiente por sí misma para tomar la última decisión en lo tocante a la libertad. En efecto, si el pensar intuitivo procediese de otra entidad, es decir, si su esencia no se basara en sí misma, la conciencia de la libertad que emana de lo ético sería una pura ilusión. Pero la segunda parte de este libro encuentra su apoyo natural en la primera, que establece el pensar intuitivo como una actividad espiritual interna que el hombre experimenta como tal. Comprender esa esencia del pensar a través de la experiencia equivale a reconocer la libertad del pensar intuitivo. Y una vez que sabemos que ese pensar es libre, conocemos también la esfera de la voluntad a la que hay que atribuir la libertad. Si basados en la experiencia interior, podemos atribuir a la vivencia del pensar intuitivo una esencia que descansa en sí misma, podemos considerar libre al hombre que actúa. Quien no pueda hacerlo será incapaz de encontrar un camino inatacable en su búsqueda de la libertad. La experiencia a que nos referimos encuentra en la conciencia el pensar intuitivo, el cual es real no solamente en la conciencia. Y la libertad se revela entonces como característica de los actos que proceden de intuiciones de la conciencia. Segundo suplemento para la nueva edición 1918. La exposición que forma el contenido de este libro se basa en el pensar intuitivo, experimentable solo espiritualmente, y que en el acto de conocer sitúa a toda percepción en el lugar que le corresponde dentro de la realidad. No nos hemos propuesto exponer más de lo que se puede abarcar con la experiencia del pensar intuitivo. Sin embargo, hemos debido precisar qué estructura de pensamiento requiere este pensar intuitivo. Y lo que demanda es que en el proceso cognoscitivo no se niegue que ese pensar es una experiencia que se basa en sí misma.
que se le reconozca la facultad de experimentar la realidad junto a la percepción, sin tener que buscar esa realidad en un mundo situado fuera de la experiencia, que hay que investigar, frente al cual la actividad pensante humana sería algo meramente subjetivo. Con lo que antecede, el pensar queda caracterizado como el elemento mediante el cual el hombre penetra espiritualmente en la realidad. No se confunda esta concepción del mundo basada en el pensar vivo con un mero racionalismo. Pero por otra parte, del conjunto de lo expuesto se desprende que el elemento perceptual, para el conocimiento humano, adquiere determinación de realidad solo cuando es captado con el pensar. Fuera del pensar, nada puede caracterizar la realidad como tal. Por eso, no hay que imaginarse que la forma sensorial de percepción sea lo único que garantiza la realidad. Lo que en el curso de la vida se nos presenta como percepción es algo que simplemente debemos esperar. Solo podríamos preguntarnos lo siguiente: desde el punto de vista que surge del pensar vivido intuitivamente, ¿podemos esperar que el hombre, además de lo material, pueda percibir también lo espiritual? Y hay que decir que sí, que esta esperanza está justificada. En efecto, si bien por una parte el pensar experimentado intuitivamente es un proceso activo que se desarrolla en el espíritu del hombre, por otra parte es una percepción espiritual que tiene lugar sin la mediación de órganos sensoriales. Es una percepción en la cual el que percibe está activo y una actividad de sí mismo que a su vez es percibida. Al pensar intuitivamente, el hombre se encuentra también como perceptor dentro del mundo espiritual. Lo que se le presenta dentro de este mundo como percepción, como el mundo espiritual de su propio pensar, el hombre lo reconoce como mundo de percepciones espirituales. Este mundo perceptual tendría para el pensar la misma relación que tiene el mundo de percepciones sensoriales desde el lado de los sentidos. El mundo de percepciones espirituales, el hombre no puede experimentarlo como algo desconocido, porque en el pensar intuitivo ya experimenta una vivencia cuyo carácter es puramente espiritual. Algunos de mis escritos publicados después del presente libro se ocupan de este mundo de percepciones espirituales. Esta filosofía de la libertad constituye el fundamento filosófico de mis posteriores escritos, puesto que en ella se intenta mostrar que la experiencia del pensar, comprendida debidamente, es ya una experiencia espiritual. Por esta razón, el autor cree que quien pueda adoptar con toda seriedad el punto de vista de la filosofía de la libertad, no vacilará en penetrar en el mundo de percepciones espirituales. Es verdad que del contenido de este libro no puede deducirse, mediante argumentación lógica, lo expuesto en libros posteriores del autor, pero la captación viva del pensar intuitivo a que se refiere este libro prepara normalmente la entrada viviente en el mundo de las percepciones espirituales. Rudolf Steiner.
Primer apéndice. Suplemento para la nueva edición 1918. Ciertas objeciones que se me han hecho por parte de filósofos tan pronto se publicó el presente libro me inducen a añadir la breve explicación siguiente a esta nueva edición. Puedo comprender muy bien que haya lectores a quienes interese el resto de este libro, pero que consideren lo que sigue como un tejido de conceptos abstractos con el que no tienen nada que ver. En tal caso, pueden muy bien abstenerse de leerlo. Pero sucede que dentro del terreno filosófico se presentan problemas que proceden más bien de ciertos prejuicios de los pensadores que del curso natural de todo pensar humano. De todas formas, me parece que lo que constituye el tema de este libro es una tarea que incumbe a cada ser humano que aspira a tener una idea clara acerca de la naturaleza del hombre y su relación con el mundo. Por el contrario, lo que sigue es más bien un problema que ciertos filósofos exigen que sea discutido cada vez que se trata de las materias expuestas en este libro. Porque por su modo de pensar, estos filósofos se han creado ciertas dificultades que en general no existen. Si estos problemas no se tienen en cuenta, inmediatamente le acusan a uno de charlatán y otras cosas por el estilo. Y se crea la impresión de que el autor de una concepción como la expuesta en este escrito no quisiera entrar en polémicas acerca de ideas que no se mencionan en este libro. El problema a que me refiero es el siguiente. Hay pensadores para los cuales constituye una dificultad especial el comprender cómo la vida anímica de otra persona puede influir sobre la propia. Se dicen lo siguiente: el mundo de mi conciencia es un círculo cerrado en mí mismo. Lo mismo sucede con el mundo consciente de otra persona. Mi mirada no puede penetrar en el interior de otro mundo consciente. ¿Cómo es que sé que ambos vivimos en un mundo común? La teoría que considera posible deducir del mundo consciente un mundo inconsciente que nunca podrá penetrar en nuestra conciencia, intenta salvar esta dificultad de la forma siguiente. El mundo del que soy consciente es la representación en mi interior de un mundo real que nunca podré alcanzar con mi conciencia. En él se encuentran los causantes desconocidos para mí de mi mundo consciente. En ese mundo se encuentra también mi verdadera entidad, de la que igualmente en la conciencia tengo solo un representante. Pero en ese mismo mundo también está la entidad o esencia de la persona que se encuentra ante mí. Lo que esa persona experimenta en su conciencia tiene en su ser la correspondiente realidad independiente de esa conciencia. En la esfera de la que no se llega a ser consciente, esa entidad actúa sobre mi entidad esencial inconsciente, con lo cual se crea en mi conciencia una representación de lo que existe en una conciencia completamente independiente de mi experiencia consciente. De ahí se deduce que se añade al mundo accesible a mi conciencia otro mundo hipotético que mi conciencia no puede experimentar. De lo contrario, me vería obligado a afirmar que todo el mundo exterior que creo tener ante mí no es sino el mundo de mi conciencia, y se daría el absurdo de que también las demás personas existirían solamente en mi conciencia.
Para aclarar este problema creado por las corrientes filosóficas de los tiempos modernos, es preciso examinarlo desde el punto de vista de la observación espiritual, adoptado en la exposición del presente libro. ¿Qué es lo que encuentro primero ante mí al hallarme frente a otra persona? Lo primero que se me presenta es la apariencia corporal, sensible, de la otra persona, que me es dada como percepción. Luego, quizá, la percepción auditiva de lo que dice, etc. Yo no me limito simplemente a mirar, sino que esto pone en movimiento mi actividad pensante. Al estar frente a la otra persona, a la vez que pienso, la percepción adquiere un carácter anímicamente transparente. Al captar la percepción por medio del pensar, me veo obligado a decirme que la percepción no es en absoluto aquello que aparece a los sentidos exteriores. La manifestación sensible revela en aquello que ella es directamente, otra cosa que ella es indirectamente. El hecho de presentarse ante mí representa al mismo tiempo su extinción como mera manifestación sensorial. Pero lo que ella revela en esta extinción me obliga, como ser pensante, a extinguir mi pensar durante su actuación y a colocar su pensar en lugar del mío. Pero entonces yo capto ese pensar suyo como si fuera el mío, como si fuera una experiencia mía. En realidad he percibido el pensar de la otra persona. En efecto, la percepción inmediata, al extinguirse como manifestación sensorial, es captada por mi pensar. Es un proceso que se desarrolla completamente en mi conciencia y que consiste en que el pensar ajeno pasa a ocupar el lugar del mío. Con la extinción de la manifestación sensorial, se suprime efectivamente la separación entre ambas esferas de conciencia. Esto halla su expresión en mi conciencia en el hecho de que, al experimentar el contenido de la conciencia ajena, no experimento la mía, del mismo modo que no la experimento al dormir sin soñar. Así como en el sueño mi conciencia vigílica se encuentra desconectada, así también se encuentra desconectado el contenido de mi conciencia al percibir el contenido de la conciencia ajena. La ilusión de que esto no es así se basa en primer lugar en que al percibir a la otra persona, al contenido de la propia conciencia no lo sustituye la inconsciencia, como ocurre al dormir, sino el contenido de la conciencia ajena. Y en segundo lugar, la sucesión entre la extinción de la conciencia propia y su reaparición tiene lugar tan rápidamente que estas alteraciones, por lo general, pasan inadvertidas. El problema que aquí se nos presenta no se resuelve con construcciones artificiales de conceptos que, partiendo de lo consciente, conjeturan la existencia de algo que nunca puede ser objeto de la conciencia, sino experimentando verdaderamente lo que resulta de la unión entre percepción y pensar. Lo mismo podría decirse acerca de otros muchos problemas que se presentan en la literatura filosófica. Los filósofos deberán buscar la senda hacia la observación espiritual sin prejuicios, en vez de esconder la realidad detrás de una construcción artificial de conceptos. En un ensayo de Edward von Hartmann,
titulado Los problemas finales de la teoría del conocimiento y de la metafísica, se clasifica mi filosofía de la libertad dentro de la tendencia filosófica que busca apoyarse en un monismo teórico cognitivo. Edward von Hartmann rechaza esta tendencia por ser, según él, imposible por las siguientes razones. Según el punto de vista expuesto en su escrito, existen solamente 3 criterios posibles en la teoría del conocimiento. El primer criterio consiste en permanecer en el punto de vista ingenuo que considera los objetos percibidos como cosas reales que existen fuera de la conciencia humana. Esto implica, según Hartmann, la ausencia de reflexión crítica, puesto que no me doy cuenta de que con el contenido de mi conciencia me encuentro solamente dentro de mi conciencia y de que no tengo ante mí una mesa en sí, sino solo un objeto de mi propia conciencia. Quien permanece en este punto de vista o vuelve al mismo por cualquier razón es un realista ingenuo. Este punto de vista es insostenible puesto que ignora que la conciencia no tiene más objetos que su propio contenido. El segundo criterio consiste en darse cuenta de esta situación, pero no reconocerla completamente, con lo cual uno se convierte en idealista trascendental. Pero entonces no puede admitirse que la cosa en sí sea capaz de aparecer de un modo u otro en la conciencia humana. Pero si se es consecuente, este punto de vista no nos salva del ilusionismo absoluto, puesto que el mundo que se encuentra ante mí se convierte en una mera suma de objetos de conciencia, es decir, de objetos de mi propia conciencia. Y entonces me veo obligado, lo cual es un absurdo, a considerar los contenidos mentales de los demás como existentes únicamente en mi propia conciencia. El único criterio posible es, según Hartmann, el tercero, esto es, el realismo trascendental. Según este, existen cosas en sí, pero la conciencia no puede de ningún modo entrar en contacto con ellos por medio de la experiencia inmediata. Encontrándose más allá de la conciencia humana y de una forma que no llega a hacerse consciente, son la causa de que en esta aparezcan los contenidos mentales. Solo podemos imaginarnos estas cosas en sí, deduciéndolas del contenido de conciencia que experimentamos de modo inmediato, que precisamente por esta razón es mera representación. Edward von Hartmann afirma en su ensayo que un monismo teórico cognitivo, tal como caracteriza él mi punto de vista, tendría que declararse partidario de uno de los 3 criterios mencionados. Si no lo hace, es porque no saca las consecuencias reales que se derivan de sus suposiciones. Y luego continúa diciendo, si se quiere averiguar a cuál de estos criterios pertenece un presunto monista teórico cognitivo, no hay más que hacerle ciertas preguntas y obligarle a contestarlas, ya que por sí mismo no consentirá en manifestarse sobre ellas, y también procurará por todos los medios eludir la contestación a las preguntas directas que se le hagan, puesto que toda respuesta que pueda dar pondrá de manifiesto que el monismo teórico cognitivo no difiere de uno u otro de los 3 criterios mencionados. Estas preguntas son las siguientes. 1. ¿Son las cosas continuas o intermitentes en su existencia? Si responde que son continuas, nos encontramos ante una forma del realismo ingenuo.
Si afirma que son intermitentes, es que es idealista trascendental. Pero si contesta que por un lado son continuas, como contenidos de la conciencia absoluta, o como representaciones inconscientes, o como posibilidades de percepción, y por otro lado intermitentes, como contenidos de la conciencia limitada, manifiesta ser realista trascendental. 2. Si 3 personas están sentadas a una mesa, ¿cuántos ejemplares existen de la mesa? Quien responda que 1 es realista ingenuo. Quien dice que 3 es idealista trascendental. Y quien responde que 4 es realista trascendental. Esta última respuesta presupone que podemos permitirnos reunir bajo la denominación común de ejemplares de la mesa cosas tan dispares como la mesa como cosa en sí y las 3 mesas como objetos de percepción en las 3 conciencias. Quien considere esto como una libertad excesiva, en vez de 4 tendrá que responder 1 y 3. Cuestión 3. Si 2 personas se encuentran en una habitación a un mismo tiempo, ¿cuántos ejemplares de estas personas existen? Quien responde que 2 es realista ingenuo. Quien afirma que 4, esto es, un yo y un otro en cada una de las 2 conciencias, es idealista trascendental. Y quien responde que 6, esto es, 2 personas como cosas en sí y 4 como objetos de representación en las 2 conciencias, es realista trascendental. Quien quisiera demostrar que el monismo teórico cognitivo difiere de los 3 criterios mencionados, deberá dar otra respuesta a cada una de las 3 preguntas. Pero entonces yo no puedo imaginarme en qué términos estarían concebidas estas respuestas. Las respuestas que daría la filosofía de la libertad serían las siguientes. A la pregunta 1, ¿son las cosas continuas o intermitentes en su existencia? La respuesta sería, quien de las cosas solo capta los contenidos perceptuales y los toma por realidad, es realista ingenuo. No se da cuenta de que solo podría considerar existentes estos contenidos perceptuales mientras está mirando los objetos y que por lo tanto debería considerar intermitente lo que tiene frente a él. Pero tan pronto como se da cuenta de que únicamente existe realidad en lo perceptible, impregnado de pensar, comprende que el contenido perceptual que se presenta como intermitente manifiesta ser continuo cuando está impregnado con lo elaborado por el pensar. Por consiguiente, debería considerarse continuo el contenido perceptual captado por el pensar vivenciado, mientras que habría que considerar intermitente la porción de este contenido que es solamente percibida si es que es real, y ese no es el caso. Pregunta 2. Si 3 personas están sentadas a una mesa, ¿cuántos ejemplares existen de la mesa? No existe más que una mesa. Pero mientras las 3 personas quieran permanecer solamente en sus imágenes perceptuales, deberán convenir en que dichas imágenes perceptuales no son una realidad en absoluto. Pero tan pronto como pasan a la mesa, que ha captado su pensar, se les revela la realidad única de la mesa. Y se encuentran reunidos en esta realidad con el contenido mental de sus 3 conciencias. Pregunta 3.
Si dos personas se encuentran en una habitación a un mismo tiempo, ¿cuántos ejemplares de estas personas existen? Seguramente no son 6, ni siquiera en el sentido del realismo trascendental, sino solamente 2. Solo que cada una de ellas, al principio, solo tiene una imagen perceptual y real, tanto de sí misma como de la otra persona. Existen 4 de estas imágenes. La presencia de las mismas en la actividad pensante de las dos personas da lugar a que éstas capten la realidad. En esta actividad pensante, cada una de las dos personas pasa los límites de la esfera de su conciencia. En ella renace la conciencia propia y la de la otra persona. En esos momentos, lo mismo que durante el sueño, las personas no se encuentran limitadas por su propia conciencia. Pero en los otros momentos vuelve a aparecer la conciencia de esta identificación con la otra persona, de manera que en el pensar vivo, la conciencia de cada una de las dos personas capta la propia persona y la del otro. Sé muy bien que el realista trascendental caracteriza este modo de ver como una reincidencia en el realismo ingenuo, pero no hay que olvidar que en el curso de este escrito he dado a entender que el realismo ingenuo se encuentra justificado en lo referente al pensar vivo. El realista trascendental ignora completamente la verdadera situación que tiene lugar en el proceso de la cognición. Se aparta de éste valiéndose de un tejido de lucubraciones y se enreda en él. El monismo expuesto en la filosofía de la libertad tampoco debería calificarse de teórico cognitivo. En caso de que se desee buscarle un epíteto, sería mejor llamarlo monismo del pensar. Todo esto ha sido interpretado por Eduard von Hartmann. No penetró en lo específico de la exposición de la filosofía de la libertad y se limitó a decir: he intentado vincular el panlogismo universalista de Hegel con el fenomenalismo individualista de Hume, mientras que en realidad la filosofía de la libertad no tiene nada que ver con estos dos criterios que en vano intenta reunir. Esta es también la razón por la cual consideré no entrar en discusiones con el monismo teórico cognitivo de Johannes Reucke. El punto de vista de la filosofía de la libertad es completamente distinto de lo que Eduard von Hartmann y otros filósofos llaman monismo teórico cognitivo. Rudolf Steiner.